El Santo del Día, Santa María Goretti, capítulo 1, la familia de Goretti. Corinaldo es un pequeño pueblo de montaña en la región de Ancona, en el centro de Italia, cerca del mar Adriático o Golfo de Venecia. El nombre de Corinaldo significaba en el antiguo idioma corre a lo alto, porque esa población tiene su origen de cuando el terrible invasor bárbaro Alárico destruyó la vecina ciudad de Suasa. Entonces sus habitantes corrieron hacia la altura y allá fundaron una población bien amurallada que logró resistir después muchas invasiones. Iglesia. En Corinaldo existía el templo de San Francisco, donde fue bautizada María Goretti, y el templo de la Dolorosa, ante cuya imagen de la Virgen sufriente la mamacita de los niños Goretti les inculcaba el odio al pecado, recordándoles que fue el pecado el que hizo sufrir tanto a la Santísima Virgen. Esta imagen de la Madre de Jesús teniendo a su Hijo muerto en sus rodillas y mirando hacia el cielo, impresionaba mucho a la niña Goretti y no la olvidó jamás. En esa iglesia de la Dolorosa se conserva ahora el brazo con el que María Goretti trató de defenderse de su agresor para ser fiel a su pureza y fiel a María Santísima hasta su muerte. Allí están también los restos de mamá Asunta, la casa natal. A unas cuadras del pueblo se encuentra una casa sencilla y pobre en cuya pared hay esta lápida. Aquí nació la mártir María Goretti, que se formó para el sacrificio y que obtuvo la gloria de sufrir el martirio. Ahora ha sido declarada santa por la Iglesia Católica. Allí en esta humilde casa todo indica gran pobreza. El primer piso era establo para los animales y depósito de pasto para el invierno. En el segundo piso, la habitación donde la niña vivió sus primeros años es ahora una capillita muy visitada por los peregrinos. Esta sencilla casa hace recordar lo que decía San Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Dios escoge lo que no vale nada para el mundo y con eso anula lo que se imagina que sí vale mucho. Enseguida están en ese segundo piso la cocina y la habitación donde nació la santa. Los papás. La mamá María Asunta Carlini tuvo una niñez muy dura, huérfana de padre y madre, fue adoptada a los 5 años por una familia muy pobre. A los 7 años tuvo que dedicarse a las labores del campo y de la cocina y no pudo aprender a leer ni a escribir. A Luis Goretti, al regresar de prestar el servicio militar, le llamó la atención la piadosa, amable y muy trabajadora joven. La pidió en matrimonio y el 25 de febrero de 1886 se casaron en la iglesia parroquial de Corinaldo. Los hijos. Los nuevos esposos se fueron de arrendatario a una pequeña finca y allí nació su primer hijo, Antonio, que murió a los 8 meses. Luego nació su segundo hijo, Ángelo, que de mayor emigró a los Estados Unidos, donde murió en 1965. Nacimiento. En la pobre casita del campo nació María Goretti el 16 de octubre de 1890. Fue bautizada al día siguiente con los nombres de María Teresa. La bautizó el mismo párroco que había casado a sus padres, el padre Emanuel Marcusi. Madrina fue su tía Pascualina Goretti. Analfabeta, María, como niña pobre campesina, no pudo frecuentar la escuela, pero mamá Asunta, que también era analfabeta, le enseñó las oraciones, el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos y las preguntas más importantes del catecismo que ella había aprendido de memoria desde muy niña. Confirmación. Siguiendo la costumbre de esos tiempos, a los 7 años el señor obispo le administró el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo que vino a la niña en aquella ocasión le iba a conceder un gran valor y especial fortaleza
para defender su virtud aún a costa de su propia vida. Marieta, como la llamaban cariñosamente, no conoció hasta entonces más tierra que la de su pequeño pueblo natal. El santo del día, Santa María Goretti, mártir de la castidad. Capítulo 2. Emigrantes pobres y con niños pequeños. Jesucristo y su sagrada familia experimentaron los sufrimientos de los emigrantes, cuando para huir de la persecución de Herodes tuvieron que huir a un país extraño, Egipto. Así, con el sufrimiento propio, aprendió el Redentor por experiencia a comprender los sufrimientos de los pobres y desplazados. Para los inmigrantes empobrecidos, las preguntas: ¿de dónde sacaremos con qué ayudar a estos pequeñines? ¿Cómo haremos para poderlos criar? Etcétera, hacen sufrir a los padres de familia, pero la confianza en el buen Dios, que no abandona a los que tienen fe en Él, los anima y les obtiene la esperanza de que sí encontrarán soluciones para sus problemas. El 29 de octubre de 1896 salieron de Corinaldo Luis Goretti, su esposa Asunta Carlini y sus 4 hijos pequeños, Ángelo, María, Mariano y Alejandro. ¿A dónde iban? Había llegado un paisano a buscar obreros para una finca en los estados pontificios, más allá de Roma, y ofrecían ganancias más o menos buenas. Se fueron con él. Fue un viaje largo y cansón en carroza, por caminos sumamente pedregosos y ásperos. Después de varios días de viaje, llegaron a una finca llamada Colina Juan Turco. Allí les esperaba una casita sumamente pobre y unos terrenos muy estériles. Peligrosa compañía. La familia Goretti habría preferido vivir sola en la casa, pero su pobreza era tanta que se vieron obligados a compartir su casa con otra familia, la de Juan Serenelli, viudo y con un hijo llamado Alejandro. Buenos vecinos. A 7 kilómetros de distancia, en el pueblo llamado Palino, estaba el convento de los padres pasionistas, y allá iban a misa los Goretti en los días de fiesta. En ese pueblecito compraban el mercado y vendían palomas, huevos y algunos productos del campo. En aquellos años los niños Goretti aguantaron bastante hambre. El terreno producía muy poco. Se hacía pan de maíz 2 veces al mes para ahorrar leña. Después de algunos días estaba durísimo. El almuerzo y la cena eran un plato de polenta, una sopa de maíz bastante espesa y de no muy agradable sabor. Allí nació en 1898 la hermanita de Marieta, a la cual pusieron por nombre Ercilia. Primeras impresiones. Ángela Terenzi, amiga de María Goretti, cuenta lo siguiente: yo la conocí en la finca de Juan Turco, era de mi edad. Lo que más me llamaba la atención era su espíritu de sacrificio, su obediencia a los papacitos y su gran seriedad. Iba a hacer los mandados descalza, caminando sobre esas piedras del camino que en verano quemaban los pies y en invierno eran tremendamente heladas. Esta vida de sacrificio le estaba preparando la voluntad para ofrecer el gran sacrificio de su propia vida por defender la santa virtud. Allí en la casita donde vivió esos años hay una lápida que dice: aquí en la finca de Juan Turco vivió María Goretti de 1896 a 1899, preparándose en la soledad de los campos para su heroica defensa de la virtud. La soledad y el silencio del campo fueron los formadores de la futura santa. Iba creciendo como niña sana, sin malas influencias mundanas. Santa María Goretti, capítulo 3. Despedido, nueva emigración. La situación se agravó cuando Juan Serenelli, el padre, tuvo un fuerte altercado con el dueño de la finca, el cual despachó y despidió de su campo a las 2 familias, la Goretti y la Serenelli.
Nuevamente se les presentaba la triste situación de desplazados. La angustia de mamá Sunta era muy grande. Era el mes de enero de 1899, tiempo en el que no hay trabajo en los campos porque cae nieve. Con 5 niños pequeños, las oraciones de la familia subían al cielo con más aflicción y tristeza que en otras épocas, pidiendo ayuda y compasión hacia las tierras palúdicas. No les quedó otra opción que irse a pedir trabajo a las llanuras pantanosas del suroeste de Italia, donde siempre se pedía mano de obra barata para el campo. Era una tierra triste y de mala fama, porque allá se enfermaba la gente de paludismo y moría muy pronto. Los zancudos reinaban en todos esos pantanos, infectando a sus habitantes, algunos de los cuales no tenían muy buena fama, pues eran presos fugados de las cárceles, que por allí encontraban modo fácil de esconderse y de huir de la justicia. Pero los que no eran maleantes tenían fama de ser buenos agricultores y juiciosos trabajadores. La Ferriere. Llegaron a trabajar a una finca llamada La Ferriere. Aquello había sido en un tiempo una penitenciaría o cárcel rural. Allí había un caserío con unas 100 personas. Netuno, el pueblo más cercano a unos 10 kilómetros de Ferrieri, se llamaba Netuno. Allí tenían un convento, los padres pasionistas, al cual fueron muchas veces los Goretti a orar y asistir a la Santa Misa. El pueblo se hizo muy conocido en la Segunda Guerra Mundial porque en su cementerio fueron sepultados los 7.878 soldados norteamericanos muertos en el desembarco de los aliados a Italia el 22 de enero de 1944. En este pueblo estaba también el hospital Orsénico, donde fue atendida y murió María Goretti. La nueva habitación. Le fue señalada una casa vieja de 2 pisos, con 5 habitaciones en el segundo piso, 3 para los Goretti y 2 para los Serenelli. La cocina en común. El primer piso era establo y depósito de pasto seco. El nuevo terreno. La familia Goretti llegó el 28 de febrero de 1899 a aquella región de llanuras inundables, que no tenía árboles frutales ni viñedos, y que cuando llovía se convertía en inmenso pantano, donde reinaban el zancudo y el paludismo, que acababan con tantas víctimas jóvenes cada año. Bastantes años después, en 1930, Mussolini, jefe del país, hizo rellenar y desecar todos esos terrenos y ahora se han convertido en rica tierra de agricultura donde se cultiva el trigo y la vid. El trabajo. A las familias Goretti y Serenelli le fue asignado un terreno para que lo cultivaran, pagando una alta cuota de arriendo a los dueños. El trabajo era muy pesado. Arar la tierra con esos arados anticuados que exigían tanta fatiga, con una humedad que penetraba hasta los huesos en invierno y con un calor húmedo que hacía sudar noche y día durante el verano. El dueño de la hacienda, don Atilio, era autoritario, duro y buscaba solo las ganancias, pero al notar que las familias Goretti y Serenelli eran trabajadoras y de muy buena conducta, le fue teniendo cada vez más aprecio. La casa donde vivieron los Goretti y los Serenelli la compró en 1951 el cardenal Spellman de Nueva York y la obsequió a los padres pasionistas, los cuales han convertido en capilla la habitación donde fue martirizada María Goretti. Santa María Goretti, capítulo 4, huérfana de padre y en gran pobreza. Pronto llegó a la familia Goretti el más duro golpe, el más terrible que cambió toda su existencia. Don Luis, el padre de familia, al ayudar a bajar de un carro un envío de ataúdes, los cuales se empleaban mucho en esa región porque continuamente morían allí personas a causa del paludismo, dijo con tono profético: uno de esos ataúdes será para mí. Y se cumplió. La enfermedad. Don Luis empezó a sentir fuertes escalofríos seguidos de altísima fiebre, temblores y vómitos.
señal de que había adquirido el terrible paludismo, contra el cual no existían remedios efectivos en ese tiempo. Se fue a la cama, su organismo ya tan debilitado por el trabajo y por tan poca alimentación, no tenía defensa. Toda la familia se reunía alrededor de la cama del enfermo y rezaba fervorosamente el rosario. No se afanen, Dios proveerá, repetía el buen hombre. Lo mismo decía la mamá Asunta a sus hijos pequeños y les añadía una frase que empleó después muchas veces en su vida. No hagamos el mal a nadie y no temamos el mal que nos puede llegar. El padre Alfredo Paliani, pasionista, llegó a confesarlo, le dio la unción de los enfermos y lo preparó a bien morir. En sus visitas al enfermo, el sacerdote se admiraba de la piedad y la devoción de la niña María Goretti. Fueron 10 días terribles. En los delirios, en momentos de altísima fiebre, Luis hablaba de su hijo y de su pueblo natal. La esposa, doña Asunta, y la hijita María se turnaban para asistirle junto a su lecho de moribundo. El domingo 6 de mayo de 1900, a la sola edad de 41 años, murió Luis Goretti. La angustia de su viuda Asunta era profunda. Sola, lejos de su tierra y de su familia, en extrema pobreza y con 4 niños pequeños que se quedaban sin padre en la tierra. Solo una gran confianza en Dios, que a nadie desampara, podía animarla a seguir luchando por levantarlos y educarlos. Lo enterraron como pobre en el cementerio del pueblo, entre sus manos entrecruzadas sobre el pecho le entrelazaron el crucifijo y el santo rosario que él rezaba todos los días en familia. El cortejo fúnebre era impresionante. El ataúd sobre un carro tirado por bueyes que se sacudía fuertemente por entre esos caminos pedregosos. A su lado, la viuda Asunta y sus niños pequeños, presididos por la mayorcita María Goretti, que solamente después lograrían apreciar la espantosa pérdida que es la muerte del papá. Luis vivió muy pobre y murió pobrísimo. Sin embargo, fue el padre de una santa. En la Segunda Guerra Mundial, en la terrible batalla de Netuno, un militar norteamericano se salvó milagrosamente de la muerte en ese cementerio, encomendándose al alma de Luis Goretti. En agradecimiento hizo colocar una lápida recordatoria en recuerdo del difunto. Desde la muerte de su padre, Marieta se volvió más seria y meditabunda, y todo amor para con su querida mamá. Cada noche rezaba el rosario por el alma del querido difunto, y cuando pasaba por frente al cementerio, elevaba una oración por su descanso eterno. Frecuentemente se encomendaba a él, pues estaba convencida de que ya estaba junto a Dios en el cielo. Llena de gratitud hacia su buena mamá, les decía a sus hermanitos: ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido a nuestra mamacita que tanto nos ama y nos ayuda? La vida de Santa María Goretti, capítulo 5, el retrato de una santa. Al morir el marido, doña Asunta convenció al dueño de la hacienda que ella podía hacer los trabajos que su esposo Luis hacía antes en el campo, y así obtuvo que los dejara unos meses más de arrendatarios en la finca. Vida dura. Desde entonces, Asunta, junto con su hijo Ángelo, todavía muy joven, se dedicaron a las faenas del campo, y la niña María Goretti quedó encargada de todos los oficios de la casa. Juan Serenelli propuso matrimonio a Asunta, pero ésta, conociendo el carácter agrio y áspero del hombre y deseando solamente la felicidad de sus pequeños hijos, rechazó esta propuesta y se responsabilizó ella sola de la crianza y educación de los niños. Desde entonces, Juan se dedicó a tratarlos con especial dureza y hacerles la vida imposible. Asunta tuvo la sensación de que la paz había terminado para ella y se propuso dedicarse a trabajar mucho y a sufrir en silencio. La niña Marieta trataba de consolarla y le decía:
Mamá, no llore, ánimo. Pronto seremos mayores y te podremos ayudar. Basta con que el buen Dios nos conserve la salud. Él nunca nos abandonará. Testimonio. Sus hermanos declararon después, cuando las investigaciones para la canonización de María Goretti, Marieta se convirtió en la pequeña madrecita de los menores. Los cocinaba, remendaba, barría, lavaba los platos y ponía especial empeño en enseñarnos a rezar. A veces iba al mercado del cercano pueblo netuno con su buena amiga Teresa Cimarelli a vender huevos y palomas, pues en tan gran pobreza cualquier entrada económica era preciosa. Era encantador ver a Marieta silenciosa y modesta con sus palomitas en las manos, esperando algún comprador. Alguien contaba después que un día él le ofreció por las palomitas mucho menos de lo que ellas valían, y ante su insistencia para que las vendiera a tan bajo precio, la niña respondió: mi mamá me dijo que no la vendiera por menos. Si usted no me paga lo que ella dijo, trataré de venderlas en otra parte o se las devolveré a mi madre. Un cuadro. Esta escena de una niña inocente ofreciendo las castas palomitas la pintó el artista Sancoli en un hermoso cuadro en el que resalta la blancura e inocencia del alma de la niña y la blancura de sus palomitas. Fue pintado el año de su canonización en 1950. Consuelo en la amargura. La mamá declaró más tarde: cuando los Serenelli se propusieron demostrar su superioridad de hombres sobre nosotras pobres mujeres y empezaron a tratarnos con tanta dureza y hasta cerrarnos las puertas de la despensa y privarnos de ciertos alimentos, mi gran consuelo era Marieta, niña buena, cariñosa, comprensiva, que no tenía casi amigas por fuera, porque dedicaba todo su cariño a la mamá y a los hermanitos. Declaraciones del victimario. Alejandro Serenelli, el que la asesinó, hizo estas declaraciones: en María Goretti yo no encontré ninguna actuación que tratara de excitar mi pasión. Jamás me dio el más mínimo pretexto, ni la más mínima sonrisa o expresión que pudiera despertar en mí la pasión. En ella solo he conocido una niña buena, obediente a sus padres, temerosa de ofender a Dios, modesta, juiciosa, prudente. Por consejo de su mamá evitaba siempre las compañías y amistades que le pudieran ser peligrosas para su virtud. Yo le tenía un gran respeto. Antes de hacer la primera comunión, pidió perdón a toda la familia y también a mí por cualquier ofensa o disgusto que nos hubiera proporcionado. Cada domingo iba a la Santa Misa con el sacrificio de hacer un camino de 2 horas a pie. Cada tarde rezaba el rosario con su familia. Frecuentemente le veía con el rosario en la mano. Ella le tenía una devoción muy especial a la Santísima Virgen. Vestía muy limpia, pero pobremente. Se contentaba con cualquier vestido sencillo que le regalaba su mamá o alguna vecina. El testimonio de la mamá. Mamá Asunta declaró bajo juramento: María era muy cuidadosa en cuanto a la pureza, la del cuerpo y la de su alma. Amaba intensamente a la Virgen María, y cuanto más crecía su amor hacia la Madre de Dios, más crecía también su amor a la pureza. Nunca se acostó sin haber rezado antes el Santo Rosario. Un peligro. Un día, cuando iba a la fuente de agua, oyó una charla impura de una joven desde una ventana con un muchacho. Al volver a casa dijo: mamá, la joven Cirulina estaba hablando cosas malas con un joven. ¿Y por qué escuchaste eso?, pregunta la mamá. Porque no fue posible no oírlas, dice Marieta. Pues recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y desde ese día no volvió a tratar con Cirulina. Qué buena era con sus hermanitos. Les enseñaba el catecismo, les ayudaba en todo. Me reemplazaba en todos los oficios de la casa. Nunca me dio disgusto alguno. Cuando íbamos al campo, corría adelante y volviéndose hacia mí me decía: mamá, ¿a que no me alcanza? Era muy atenta y amable.
Pero como había resistido varias veces a las malas propuestas de Alejandro, éste la trataba con más dureza y aspereza. Un día dijo llorando: mamá, traje agua de la fuente y le ofrecí a Alejandro, y él la despreció y la lanzó lejos. Angustia sin poder comunicarla. Alejandro le había hecho ya 2 propuestas impuras que ella rechazó. Él mismo declaró después: Marieta me atraía, yo sentía algo especial por ella. Él la amenazó: si cuentas algo a tu madre, te mato. Si ella hubiera tenido a quien comunicar esta angustiosa situación, pero guardó silencio para que Alejandro no la matara, y también para evitar más sufrimientos a su pobre mamá, y para que los enfrentamientos con los Serenelli no aumentaran. Jovencita que apenas iba a cumplir los 12 años, aunque estaba bastante crecida, se sentía invadida de angustias mortales y por eso se mostraba a veces hipersensible, triste y deprimida. Es verdad que se encomendaba a Dios y a la Santísima Virgen, pero sentía la fuerte necesidad de tener una persona que pudiera comprender la angustia de su alma. La mamá había advertido que la jovencita lloraba frecuentemente, y una modista que le hacía los vestidos se admiraba de ver lo enflaquecida que estaba últimamente. Su comportamiento le impresionó y se preguntaba: ¿por qué estará esta niña tan supersensible? La señora dueña de la tienda a donde ella iba a hacer las compras para la casa declaró: me impresionaba que en el rostro de esa niña no se veía sino inocencia y bondad. La mañana del día en que fue asesinada, estuve en mi tienda y yo pensaba: el rostro de esta jovencita se parece a las hermosas imágenes de porcelana de la Virgen María que ofrecen en los almacenes religiosos. Algo que le impresionó profundamente. En la Semana Santa de 1902, Marieta, en compañía de Teresa Cimarelli, fue a Netuno a la celebración de las ceremonias religiosas de esos días. El predicador, que era un padre pasionista, sacerdotes especializados en predicar acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, les habló del inmenso amor que Dios nos ha demostrado permitiendo que su Hijo muriera por nosotros, y del terrible mal que el pecado obra en nuestras vidas. Les insistió en aquella frase de la Biblia que dice: quien peca, crucifica de nuevo al Hijo de Dios. Hebreos 6:6. Profundamente conmovida ante esta impresionante noticia, hizo este firme propósito: prefiero morir antes que pecar. Al volver a su casa, contó a la mamá: hoy el predicador nos habló muy hermosamente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. Nos dijo que si pecamos, renovamos la pasión y muerte de Jesús. Yo por nada del mundo quisiera pecar más. Era una determinación muy seria para una jovencita que apenas iba a cumplir sus 12 años, y cuando vio que no había más alternativa que pecar o ser asesinada, prefirió morir. Su asesino declaró: ella comprendió inmediatamente mis intenciones, se resistió y empezó a gritar: no, no, Dios no quiere eso, no lo acepto porque disgusta a Dios. Esta frase fue la que impulsó a la Santa Sede a declararla mártir de la fe, santa de la Iglesia Católica. La vida de Santa María Goretti, capítulo 6, el día más feliz de su vida. Un día, al salir de la misa, oyó decir a una compañera: pronto haré la primera comunión. Llena de deseos de hacerla ella también, al llegar a casa dijo a la mamá: ¿cuándo podré hacer yo también la primera comunión? Hija, no sabes leer, no has ido al catecismo, tienes que dedicarte solamente a trabajos manuales. Y además, yo no tengo dinero para comprarte el vestido, el velo y los zapatos. Mamá, ¿y si le pido a una catequista, la señora Conca, que enseña todos los días en el caserío cercano a los niños que se preparan a la primera comunión, que me enseñe también a mí? Para el vestido y los zapatos, Dios se encargará de ayudarnos. Y así durante 11 meses, viajando 30 cuadras, o sea,
3 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, descalza, a pesar del frío del invierno y del calor sofocante del verano, asistió a las clases de preparación y escuchaba muy atenta. No podía emplear libros porque no sabía leer, pero repasando y repitiendo iba aprendiendo. En aquellos meses su comportamiento en la casa era más obediente con la mamá y más amable con los hermanitos. Duda, mamá Asunta estaba muy contenta al ver que dos de sus hijos, Ángelo y Marieta, se estaban preparando para hacer la primera comunión, pero le llegaban serias dudas. En su fe sencilla de campesina, analfabeta, se ponía a pensar si estarán bien preparados para este acontecimiento tan grande en su vida. ¿Irán a recibir bien a nuestro Señor? Para estar más segura, se fue a donde la catequista a preguntarle si los dos niños habían aprendido y atendido bastante bien las verdades que ella les había enseñado tan pacientemente. La buena mujer le dijo que estaba satisfecha del modo como habían atendido y aprendido todo. Luego Asunta se fue a donde el señor cura párroco. Padre, mis dos niños van a hacer la primera comunión. Si estarán bien preparados, ¿podrán recibir bien ese sacramento tan divino y sagrado? Tranquila, señora. La catequista me dice que se han preparado muy bien. Son almas inocentes. Y Jesús decía, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Lo dice San Lucas capítulo 18, versículo 5. Padre, la que más me preocupa es la niña Marieta. Conságresela a la Virgen María, póngala bajo su protección y no tema. Desde el día que ella nació, la consagré a la Santísima Virgen. Cada noche le rezamos el Santo Rosario y antes de acostarse ella reza siempre las 3 Ave María. La primera comunión la hizo la niña María Goretti el 29 de mayo de 1902, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Faltaban exactamente 38 días para su martirio. Aquel día de la primera comunión sí que se engalanó como una novia que se adorna para su esposa, con su vestido largo y blanco, el velo y la corona. La niña parecía un ángel. Dos señoras vecinas le prestaron ese costoso traje. Otra le regaló un hermoso collar y unos aretes, que después la mamá los llevó durante toda su vida. Sobre su cabeza una corona de azucenas blancas. Qué hermosa estuvo ese día de su primera comunión, y su alma era mucho más bella que su cuerpo, porque estaba en gracia de Dios, sin pecado y con gran pureza. Cuando veamos una hermosa niña adornada para su primera comunión, podemos imaginar cómo estuvo aquel día María Goretti, ahora vestida de blanco purísimo. Dentro de 38 días vestirá de rojo, bañada en su propia sangre, por defender su santa pureza. Era un alma preparada para volar al cielo para siempre. Cuenta su asesino Alejandro que vestida de blanco se acercó a él en un banco de la iglesia aquel día santo y le dijo despacito, Alejandro, piense bien en lo que va a hacer. Alejandro entendió muy bien ese mensaje, pero sus pasiones iban a ser más fuertes que los buenos consejos. La vida de Santa María Goretti, capítulo 7, el día del martirio. Llegó el terrible día 5 de julio de 1902. La pasión iba a cobrar ese día una nueva víctima. La última petición de María Goretti a su madre fue, mamá, por favor, no me dejes sola. Asunta no imaginaba la angustia que invadía el alma de la niña, ni la grave amenaza que la rodeaba. La jovencita se mostraba retraída, esquiva, y huía lo más posible de todo trato con Alejandro, pues sabía lo que él planeaba. El Papa Pío XII declaró, María fue una joven muy valiente, pues sabiendo bien de qué se trataba, prefirió la muerte. Aquel 5 de julio era un sábado muy caluroso. Marieta dijo varias veces, ¿cómo desearía que hoy fuera domingo para ir a recibir a nuestro Señor en la comunión?
Para comulgar tenía que caminar en ayunas varios kilómetros a pie por esos caminos polvorientos bajo el calor abrasador del verano. Pero iba a encontrarse con Jesús, que nos hizo esta invitación: vengan a mí quienes tienen penas y angustia, y yo los consolaré. María Goretti preparó el almuerzo y todos se reunieron a almorzar. Luego dispusieron irse al campo a recoger la cosecha de trigo. En casa se quedaría la joven María cuidando a Teresina, la chiquitita de la familia, y preparando la cena. Alejandro le dijo a la jovencita: sobre mi cama dejé una camisa para que la remiende. Era una trampa para que ella fuera a la habitación de él y allá poderla sorprender. Ella se hizo la que no había oído lo que el hombre le decía. La mamá le dijo: ¿oyó lo que le dijo Alejandro? Que le remiende una camisa que le deja ahí sobre la cama. Mamá, pero tengo que preparar la cena, cuidar a la niña chiquita, ¿y cómo puedo a la vez dedicarme a remendar? La madre se enfadó y le lanzó una zapatilla que le pegó en la cabeza a la jovencita. De esto se arrepintió después toda la vida. Marieta, triste, muy triste, le repitió: bien, mamá, pero entonces ¿tendré que estar sola? La hora fatal. Hacía un calor sofocante. La niña Teresina se había dormido. María Goretti entró a la habitación de Alejandro, sacó la camisa y se sentó en la escalera para remendarla. El papá de Alejandro se sentía con un poco de fiebre y se acostó debajo de un árbol para descansar un rato. Los dos hijos de Asunta estaban con su mamá recogiendo la cosecha en el campo. Alejandro se dio cuenta de que en la casa no estaba sino solamente María. Era el momento preciso para su ataque. Así lo narra Alejandro. Me dirigí a la casa. Mi pasión era muy fuerte, cada día más violenta, y aquel día estalló ferozmente. Ya un mes antes la había atacado y ella se desprendió de mí con fuerza, diciéndome que eso era pecado, y huyó. 10 días antes la volví a abrazar fuertemente. Ella se resistió con toda su fuerza. Por temor a que empezara a gritar, la solté. La joven se había puesto roja. La amenacé con tal fuerza diciéndole que si contaba algo la mataba, que ella tuvo miedo de contarle a la mamá y era tal furor que me propuse matarla si se resistía a mis deseos. Eran las 3 de la tarde. Corrí a la casa. Marieta estaba en la escalera remendándome la camisa. Entré al cuarto de las herramientas. Tomé en mis manos un punzón afilado y me dirigí a ella. Le pedí que entrara. No quiso. La agarré por un brazo y la arrastré hacia adentro. Ella comprendió mis intenciones y empezó a gritar: no, no, Dios no quiere eso. Si lo haces, irás al infierno. Yo me daba cuenta de que estaba queriendo hacer algo contra la ley de Dios, inducir a Marieta a cometer un pecado, pero no dejaba de tratar de hacerlo. Ella se oponía y me repetía que no debía hacer esto porque disgustaba a Dios. Pronto me convencí de que tampoco esta vez lo lograría, y entonces me enfurecí, agarré el punzón y empecé a clavárselo ferozmente en el vientre. Yo la maté porque ella no consintió, yo la maté porque ella no aceptó en cometer un pecado conmigo. Al recibir los pinchazos, Marieta saltaba de una parte a otra para defenderse y gritaba: ¡ay, Dios mío, me muero, mamá, mamá! Cuando vi su ropa ensangrentada me espanté, comprendí que la había herido de muerte. Lancé el punzón detrás de una caja y corrí a mi habitación. Cerré la puerta por dentro y me eché sobre mi cama. Era inútil tratar de escapar. María era verdaderamente un ángel. Hasta aquí las declaraciones de un asesino. ¿Cómo narra la mamá lo que sucedió esa tarde? Yo estaba en el campo recogiendo la cosecha de trigo. Alejandro me dijo: tengo que ir un momento a la casa. Yo no sospeché nada malo. Marieta estaba en la escalera remendando la camisa y cuidando a la niña Teresina. Luego, al oír llorar a la niñita, volví a mirar y ya Marieta no estaba ahí. Empecé a presentir que algo malo pudiera suceder y exclamé:
Virgen Santísima, ayúdame. San Antonio, socórreme. Luego vi al viejo Serenelli que subía a toda prisa la escalera y al llegar arriba me gritó: Asunta, venga deprisa, rapidito. Yo me asusté y comencé a gritar: Virgen Santísima, ¿qué es lo que pasa? Al llegar vi que Mario Cimarelli lleva en brazos a mi Marieta, que apoyaba la cabecita en los hombros de esta. Al verla como muerta, no pude contener un grito. Mario trató de tranquilizarme. Tranquila, mujer, solo es un mareo. Él mismo no se había dado cuenta todavía bien de lo que en realidad había sucedido. La llevó a mi habitación y la acostó sobre mi cama. Yo le seguí e inmediatamente comencé a sospechar que mi pequeña había sido herida por Alejandro, que no aparecía por ninguna parte. Marieta había quedado sin conocimiento y tenía el vientre acribillado de herida. Al ver esto comencé a gritar. Me sacaron de enseguida de la habitación y dijeron que había que llevar a la niña a la casa del vecino porque temían la rabia de Alejandro. Yo les dije, angustiada de dolor: No, no, quiero que Marieta esté conmigo. Si la matan, que me mate a mí también. Luego oí que me llamaba: Mamá, mamá. Yo me libré con gran fuerza de los que me detenían y corrí a su habitación. Marieta, ¿qué te ha pasado? ¿Quién ha sido? Alejandro, mamá. ¿Y por qué? Quería hacer cosas malas conmigo y yo no lo he permitido, dijo la niña. Yo lancé un nuevo grito de dolor y me sacaron fuera. Al salir vi que llegaba el médico llamado de urgencia. Me llevaron a la casa de unos vecinos, al hospital. Los amigos Cimarelli fueron enseguida al pueblo vecino a avisar al dueño de la finca lo que había sucedido y al pueblo Netuno a dar aviso a la Cruz Roja y a la policía. El médico y los de la Cruz Roja encontraron que los vestidos de la niña estaban empapados en sangre, traspasados por un punzón grande y que había sido herida también por detrás, en la espalda. La subieron a la ambulancia de la Cruz Roja y yo me senté a su lado. La vida de Santa María Goretti, capítulo 8. ¿Cómo muere una santa? Los 10 kilómetros hacia Netuno por carreteras polvorientas y llenas de huecos parecían interminables. El traqueteo de la ambulancia tirada por caballo hacía que los dolores de la pequeña mártir fueran insoportables. Sufría tanto y se le hacía tan largo el viaje que varias veces preguntó: Mamá, ¿cuánto falta para llegar? Era una prolongación de su martirio. Triste encuentro. Por el camino se encontraron por última vez la santa y su asesino. A este lo llevaban con cadenas en las manos y a pie. 6 policías a caballo. Una serie de curiosos perseguía a la caravana. En el quirófano, al fin, a las 8 de la noche, llegó la ambulancia al hospital. Los 3 cirujanos, los doctores Perotti, Bartoli y Onesti, estaban ya preparados. El doctor Bartoli, que ya había prestado los primeros auxilios en la casa donde fue agredida, convencido de la gravedad del caso, les dijo a sus compañeros: lo mejor será que le permitamos a la paciente confesarse. Primero, porque es probable que ella pueda morirse en nuestras manos. Llamaron al capellán, padre Martín Guijarro. El médico jefe le dijo: Padre, le dejamos un cadáver, pero usted encuentra un ángel. La escena impresionante. Aquello era un cuadro emocionante que ha dado origen a varias pinturas de artistas acerca de la Santica. Sobre la mesa de operaciones extendida la niña Marieta, su cabellera rubia sobre las blancas sábanas, daba las formas suaves de su rostro, completamente pálido por la abundante pérdida de sangre, un aspecto angelical y sublime. Es difícil imaginar hoy la escena: una niña campesina de 12 años, muy crecida como si tuviera 15, acribillada, apuñalada, tendida en una mesa de operaciones
y rodeada de médicos y enfermeras que con sus batas y mascarillas parecían fantasmas. Qué asustada debía estar la pobre Marieta. Y todo al vivo. Recordemos que estaban en 1902, en un pueblecito donde la medicina estaba más atrasada que la de ahora en un país más selvático del África. Y entonces, aunque resulte difícil entenderlo, toda la operación le fue practicada sin anestesia, al vivo. Imposible calcular los tremendos dolores de aquella niña al sentir en su tierno y débil cuerpecito aquel rajar, abrir, cortar, coser, y sola, sin amigo, sin hermanito, sin siquiera su propia madre, a la cual no le fue permitido asistir a la operación. Prolongado martirio. Era tremendo el dolor, el terrible e interminable dolor que duró 2 horas, pero que a ella se le hizo una eternidad, y todo para alargarle solamente 20 horas de vida. Durante aquellos espantables minutos, ella repetía continuamente, Jesús, María, Jesús, María. Estaba completando su martirio para ganarse un gran premio en el cielo. A Marieta le habían dado 14 puñaladas, 8 en el vientre y 6 en la espalda. Tenía también huellas de varios golpes mientras trataba de defenderse. El diálogo final. Terminada la operación, le fue permitida la entrada a la mamá, doña Asunta. Marieta, ¿cómo está? Estoy bien, mamá. ¿Por qué llora? ¿Dónde vas a pasar la noche? Dice la niña Marieta. Por aquí cerca. ¿Y mis hermanitos? ¿Cómo se encuentran? Pregunta la niña. Bien, bien, hija. Y dime, Alejandro, ¿había tratado de atacarte otras veces? La niña responde, otras 2, mamá. 2 veces intentó atacarme. Virgen Santísima, ¿y por qué no le contaste nada a tu mamá? Tenía miedo, mamá, es que Alejandro había jurado matarme si decía algo. Llegó luego la gran amiga de Marieta, Teresa Cimerelli, quien junto con Luisa Cucalón estuvo todo el tiempo siguiente junto a la cama de la enfermita. Teresa le preguntó, Marieta, ¿qué te ha hecho Alejandro? Quería hacer conmigo un pecado feo y yo le dije, no, no, no. Y él me clavó el punzón muchas veces. Larga noche. A mamá Asunta no le permitieron pasar la noche junto a su hija moribunda. Ella se fue a la ambulancia y allí estuvo despierta casi toda la noche, llena de angustia y temor. Pronto la niña empezó a delirar a causa de la alta fiebre. En medio del delirio exclamaba asustada, no, no, Alejandro, no hagas eso. Si lo haces, te irás al infierno. Última comunión. Por la mañana llegó el capellán padre Guijarro a darle la unción de los enfermos y la última comunión. Antes le recordó que Jesús murió en la cruz, perdonando a sus enemigos, y le preguntó, Marieta, ¿quieres perdonar a Alejandro por amor a Jesús? Sí, sí, lo perdono y quiero tenerlo cerca de mí en el paraíso, respondió decididamente Marieta. Luego pidió a las que la acompañaban que le acercaran un cuadro de la Santísima Virgen que había en la pared. Acérquenmela, por favor, quiero estar junto a ella. Durante la noche, Teresa Cimerelli le oyó decir varias veces, la Madre de Dios me espera. Y Laura Chibli, Filippo Bari y una religiosa allí presente afirman que en la agonía, mientras invocaba a la Santísima Virgen, vio a una noble matrona que estaba a su lado protegiéndola. Era la respuesta de la Virgen María aquella petición que la niña le había hecho 50 veces cada día cuando rezaba el rosario. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Feliz idea.
Para consolarla, el padre capellán tuvo una feliz idea que a ella la llenó de gozo. Conociendo su gran devoción a la Santísima Virgen, se acercó a la cama y le preguntó: ¿te gustaría pertenecer a la Asociación de Hijas de María y ser tú también hija de María? ¡Oh, sí, padre! ¡Qué consuelo! Entonces el sacerdote le colgó al cuello la medalla distintiva de la Asociación de María. La niña besó repetidamente con gran cariño la medalla de Nuestra Señora. Cuando después de 30 años sacaron los restos del sepulcro, sobre el pecho virginal de la niña encontraron esta medalla que todavía se conserva en el Museo del Santuario de María Goretti en Neptuno. Era emocionante ver con qué fervor besaba frecuentemente su querida medalla de la Virgen. De vez en cuando repetía: la Santísima Virgen me está esperando, la Santísima Virgen me está esperando. Mamá, tengo sed. Uno de los mayores tormentos de los crucificados era su terrible sed a causa de tanta pérdida de sangre. Esto obligó a Jesús a exclamar en la cruz: tengo sed, y le dieron a beber vinagre. Algo parecido sucedía en aquellos tiempos después de una operación quirúrgica. Lo que más atormentaba al paciente después de la operación, además del dolor de las heridas y de lo incómodo de la postura al no poder moverse, era la terrible sed que quemaba la garganta y las entrañas. Esto le sucedía a la niña Goretti. Desde que la apuñalaron habían pasado muchas horas. La operación fue larga y sin anestesia. Había perdido mucha sangre y el calor en ese mes de julio era bochornoso. Entonces no existía aire acondicionado. A pesar de tan terrible sed, los médicos prohibieron darle agua porque tenía perforados los intestinos. Mirando el crucifijo de la pared, Marieta exclamaba como Jesús: tengo sed, tengo sed. Era desgarrador ver a la niña pedir algo de beber y no poder proporcionárselo. La mamá decía más tarde: mi angustia al no poder darle ni una gota de agua era espantosa, pero me consolaba el pensar que ese tormento lo sufrió también Jesús en la cruz y que a él le dieron hiel y vinagre. 20 horas estuvo esta pequeña mártir crucificada en su lecho de dolor en el hospital, creciendo en santidad y méritos para el cielo, totalmente pura. Mamá Asunta le preguntó al médico: doctor, ¿lograría Alejandro en sus intentos deshonrar o violar a la niña? El médico le respondió: la niña está tan pura y tan virgen como si estuviera recién nacida. Despedida, llegó el religioso Meinrad, encargado de las medicinas del hospital, y le dijo: Marieta, allá arriba en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Quién sabe quién llegará allá antes? Tú, querida Marieta. Entonces, de ser así, yo me acordaré allá de usted. Y le sonrió la niña. Paso a la eternidad. La mamá, presintiendo que el fin estaba ya muy próximo, se acercó a ella por última vez y entre lágrimas y con palabras entrecortadas por suspiros le dijo: Marietina, pide por nosotros, perdona todo, encomiéndate al Señor. Luego la besó una vez más y le acercó el crucifijo y la medalla para que los besara. La enfermera, viendo que estas escenas con la mamá eran muy conmovedoras, se acercó a doña Asunta y le dijo: señora, tengo la impresión de que su hija sufre mucho al verla sufrir a usted. Mejor que se aparte un poco. Ya era demasiado tarde. La niña María Goretti dejó caer la cabeza sobre la almohada y murió en santa paz. Su alma había volado hacia la presencia del Señor Dios a recibir el premio eterno. Al verla expirar, mamá Asunta lanzó un grito: ¡pobre hija mía! Y estalló incontenible llanto. Eran las 4 de la tarde del domingo 6 de julio de 1902.
La jovencita estaba para cumplir sus 12 años. Una nueva estrella empezó a brillar desde entonces en el cielo de la Iglesia Católica. Una mártir más en el calendario de los católicos. La primera mártir del siglo XX. La vida de Santa María Goretti, capítulo 9, los funerales. El 8 de julio se celebraron los funerales de María Goretti. La capilla del hospital se llenó de fieles. Presidió el sepelio el párroco, padre Temístocle, acompañado por varios religiosos. Todas las asociaciones religiosas de Netuno y del vecino pueblo Anzio acompañaron el pequeño féretro, llevando banderolas blancas en las manos. Una gran multitud de fieles siguió el desfile rezando el Santo Rosario durante largo recorrido hasta el cementerio. Oración fúnebre. Antes de entrar al camposanto, el párroco, que era también un buen poeta, echó un emocionado discurso, mostrando su gran admiración porque una pequeña niña de familia pobre y analfabeta tuvo el heroísmo de preferir morir antes que cometer un pecado. En pleno discurso estalló en llanto y terminó diciendo: «Oh, jovencita heroica, enséñanos a defender nuestra pureza aun a costa de cualquier sacrificio, por grande que sea». Pídele a la Santísima Virgen por todas las jovencitas que están en peligro y especialmente por las hijas de María, a cuya asociación tuviste el gusto de pertenecer en las últimas horas de tu vida. La principalísima patrona de esta asociación es la Virgen María, pero esperamos que un día serás tú la segunda patrona de este grupo de jóvenes fervorosas. Hasta los adversarios. El alcalde del municipio, que era un izquierdista, ofreció a la niña mártir una tumba de honor. El consejo municipal del vecino municipio de Anzio, aunque estaba constituido casi todo por comunistas, celebró una sesión plenaria en honor de la niña mártir y ensalzó la valentía de María Goretti, niña virgen y mártir, víctima de la pasión incontrolada de un joven que quiso hacerla pecar, pero no lo consiguió. Jovencita que al derramar su propia sangre en defensa de su castidad, demostró que su amor a Dios y a su eterna salvación era más fuerte que todas las pasiones y que todos los temores, por grandes que fueran. Lo que recordaban de ella las personas que la trataron. Cuando alguien muere, las personas que la conocieron empiezan a recordar con cariño los detalles simpáticos de su vida. Así sucedió con María Goretti. He aquí algunos de los testimonios de quienes la conocieron. Una vecina decía: «María era una joven sana, delgada, con una mirada casi meditabundo, cabellos de color dorado, digna de un cuadro de un pintor piadoso». Mamá Asunta comentaba: «Marieta era hermosa, para su edad estaba demasiado desarrollada y parecía tener 2 o 3 años más. Su estatura era algo más que mediana». Una amiga la describió así: «Tenía un rostro pálido con tinte rojizo, con frescura de virgen, su boca era pequeña y todo su aspecto infantil y muy amable. Los ojos le brillaban de viveza y reflejaban bondad. Cubría su cabeza con un pañuelo atado al cuello. Llevaba una blusa de rayas con una falda larga de la misma tela. En casa y en el campo andaba siempre descalza. Los zapatos se los ponía únicamente al llegar al pueblo o al entrar en el templo». Su hermana menor Teresina testimonió en los procesos: «Mi mamá nos ponía a Marieta de ejemplo para los hermanitos menores, nos decía: miren cómo se comporta de bien ella, sean tan buenos como su hermanita mayor». Mamá Asunta dijo también: «No recuerdo que me hubiera desobedecido nunca. Me obedeció siempre, siempre, siempre. Se levantaba conmigo muy de madrugada antes que todos los demás. Rezaba sus oraciones y seguía después recitando algunas plegarias más mientras cocinaba.
les echaba de comer a las gallinas y preparaba el desayuno para todos. Despertaba a los hermanitos, los ayudaba a vestirse y a bañarse, les hacía decir las oraciones y luego les servía la mesa. Enseguida pasaba por las habitaciones arreglando todo lo que había quedado desordenado y recogiendo cualquier basura del suelo. Nunca me dio la menor preocupación. A veces yo la regañaba por cualquier omisión involuntaria. Ella no se disgustaba ni se disculpaba, sino que permanecía tranquila y silenciosa. Responsable. A la muerte del papá, tuvo la mamá que dedicarse a los trabajos del campo para poder sostener a la familia. Y entonces Marieta, como hermana mayor, tuvo que dedicarse casi exclusivamente ella sola a los trabajos de la casa. Esto hizo que a los 12 años ya no pareciera una simple niña, sino una personita responsable y seria. Esto llamaba la atención a las personas que la trataban. El mismo asesino Alejandro declaró: yo la vi siempre modestísima y aun en los días del mayor calor en el verano no se tomaba ninguna libertad ni atrevimiento en el vestir. Yo tenía en mi habitación revistas pornográficas y atrevidas. Jamás Marieta miró una de esas revistas. Lo que sí recuerdo es que se alejaba de la amistad con algunas niñas del vecindario que eran muy atrevidas en el trato con los hombres, para no contaminarse de malas costumbres. Felipe Bari, administrador de aquella finca, declaró: me llamaba la atención que siendo apenas una niña tenía ya comportamiento serio como de persona mayor y se dedicaba con gran esmero a las labores de la casa. Las pocas veces que la traté, me saludaba cariñosamente y me dio la impresión que no era habladora ni coqueta, sino seria, preocupada solamente de cumplir muy bien sus deberes de cada día. Normal. Preguntada mamá Asunta si la niña María Goretti tenía manifestaciones de especial santidad, declaró: era una niña totalmente normal. Cuidaba con especial cariño a sus hermanitos, a los que amaba mucho. Cuando veía que la comida no iba a alcanzar para todo, renunciaba a la parte que le correspondía a ella y la pasaba a los demás diciendo: no tengo hambre. Cuando le regalaban frutas, las llevaba a la mamá y a sus hermanos. Cuando se distribuían porciones de alimento, me daba a mí la porción más grande y decía: mamá, yo soy más pequeña, toma tú la parte mayor porque la necesitas más. Su santidad consistía sencillamente en hacer cada día y a cada hora lo que tenía que hacer y hacerlo bien hecho, por amor a Dios y por caridad con los demás. Era una niña completamente normal, sin nada de raro ni de extraordinario. La vida de Santa María Goretti, capítulo 10, la glorificación. La noticia del martirio de María Goretti se extendió rápidamente por todo el mundo católico. El pontífice de ese tiempo, San Pío X, se interesó vivamente por esta pequeña mártir del siglo XX. El cardenal Alquiles Ratti, futuro Pío XI, fue personalmente a visitar el sepulcro de la jovencita en Netuno y a encomendarle el difícil cargo que le habían asignado, de nuncio en Polonia. Después, cuando fue pontífice, puso mucho interés en que se adelantara la causa de su beatificación. El primer monumento en honor de María Goretti se inauguró en Netuno, en el Santísimo de Nuestra Señora de las Gracias, en 1904. Apenas 2 años después de su muerte. En 1935 se empezó el proceso de canonización con la recolección de datos juramentados de todas las personas que supieran detalles de la niña. En 1938 se encomendó a un padre pasionalista que se encargara de reunir todos los datos y noticias posibles. Verdadera mártir. En 1945 el Papa Pío XII reconoció que María Goretti sí fue una verdadera mártir, que ofreció su vida por defender la virtud de la castidad por amor a Dios. Beatificación. El 27 de abril de 1947,
en presencia de la mamá Asunta y de los hermanos Mariano, Ercilia y Teresa, el pontífice Pío XII declaró beata a la niña María Goretti en la Basílica de San Pedro en Roma. Encuentro con la mamá. Ese mismo día en la basílica, el sumo pontífice quiso saludar a la mamá de la nueva beata, doña Asunta. Ella cuenta cómo sucedió esto. Cuando yo vi que se me acercaba el Santo Padre, dije: Madre Santísima, ayúdame. El sumo pontífice me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: Bienaventurada madre, feliz madre, madre de una beata. Teresa, la hermana menor de María Goretti, ya en ese tiempo era religiosa y narra que el Santo Padre estaba tan emocionado que lloró juntamente con ello. Asunta estaba felicísima. Toda la multitud allí presente deseaba ver a la feliz mamá de la beata, y si no hubiera sido porque la guardia pontificia la protegió y la escondió por un rato detrás de un altar, la habían sofocado en su silla de ruedas. Cuando la muchedumbre se alejó de la basílica, la volvieron a sacar. Las reliquias, los restos de María Goretti fueron ovacionados con gran entusiasmo en las calles de la ciudad de Roma. Luego fueron llevados a la casa generalicia de los padres pasionistas y allí durante 3 días se le hicieron piadosos festejos con gran concurrencia de fieles y se celebró una solemnísima misa pontificial presidida por el cardenal Micara. Allí estuvieron desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo, recibiendo la visita de centenares y miles de fieles. Luego fueron llevados a varias ciudades de Italia, donde sus obispos y cardenales le celebraron solemnísima fiesta. Al fin volvieron a Netuno y allí se celebraron solemnes festejos en su honor. La canonización. El Santo Padre decretó que el 24 de junio de 1950 sería canonizada o declarada santa la jovencita María Goretti. Aquel era un año santo y por lo tanto había enorme afluencia de peregrinos en Roma por el extraordinario número de peregrinos que habían anunciado su asistencia a la canonización de la niña mártir. La celebración no se hizo en la Basílica de San Pedro, sino en la plaza, pero esa misma inmensísima plaza resultó pequeña para la incontable multitud que llenó también las avenidas y calles cercanas. Más de 500,000 de fieles llegados de todas las partes del mundo asistieron a la canonización de esta niña pobre y humilde. Así honra a Dios a las personas humildes y generosas que lo aman. Toda la familia Goretti estuvo presente en esta impresionante ceremonia. También el hermano Angelo, que llegó de Argentina. Esta canonización era extraordinaria. Hasta entonces, la iglesia había canonizado mártires que murieron por defender la fe, pero ahora canonizaba a una niña que por amor a Dios murió por defender su castidad. Caso único. Este fue el primer caso en la historia de la iglesia en el que una mamá asiste a la canonización de su hija. Fue también la primera mártir canonizada en el siglo XX, en el que hubo luego tantos mártires en la iglesia católica. Honor a la madre. Cuando mamá Asunta apareció en una de las ventanas del Vaticano, todas las miradas se volvieron hacia ella y una inmensa aclamación y un atronador aplauso acompañaron este saludo. El presidente de la República, Luis Einaudi, y su esposa Ida se pusieron de pie en el palco de honor y le rindieron muestras de aprecio y admiración. El primer ministro, el famosísimo Alcides de Gasperi, la saludó también con entusiasmo. La procesión, desde la puerta de la Basílica de San Pedro, empezó a desfilar una procesión interminable de sacerdotes y religiosos cantando las letanías de los santos. Por encima de todas las cabezas
apareció la figura imponente y majestuosa del Santo Padre Pío XII, llevado sobre la silla gestatoria y cubierto con un hermoso palio. Apenas el Papa se sentó en su trono, la inmensa multitud guardó silencio. La proclamación. Llegó el momento más emocionante y solemne. Una religiosa estaba junto a la silla de ruedas de Asunta y le iba traduciendo lo que el pontífice iba diciendo en latín después de invocar las luces del Espíritu Santo. Dijo el Papa con voz majestuosa y solemne: aprobamos y ordenamos que la beata María Goretti sea venerada como santa y la inscribimos en la lista de los santos. Al oír esto, la inmensa multitud prorrumpió en frenéticos aplausos y grandes gritos de alabanza y júbilo. Mamá Asunta no pudo contener la emoción y estalló en copioso llanto. Gruesas lágrimas corrían por su mejilla y quedó como extasiada, como si no se diera cuenta de lo demás que pasaba a su alrededor. Las campanas de la Basílica de San Pedro empezaron a repicar, y lo mismo hicieron las campanas de los 300 templos católicos de Roma. Una blanca paloma, tras largo revolotear por la plaza de San Pedro, vino a posarse sobre el trono papal. El mensaje. Luego el sabio pontífice pronunció un mensaje que las ondas de radio llevaron a países de todos los continentes. Dijo así: jóvenes de todo el mundo, grupo preferido por Jesús y por nuestra santa religión, tienen el propósito fuerte de resistir valientemente con la ayuda de Dios los ataques contra la pureza. Miles de voces juveniles respondieron a voz en grito: sí lo estamos, sí lo estamos. Luego preguntó: padres y madres de familia, ¿quieren tomar en serio la obligación de vigilar y cuidar la pureza de sus hijos? Miles de voces de gente mayor le respondieron: sí lo queremos. Y el pontífice añadió: viajamos por este mundo, por terrenos pantanosos y palúdicos, llenos de peligros para enfermarnos del alma, pero sobre nosotros brilla un cielo azul que nos recuerda el paraíso eterno que nos espera. A ese paraíso subiremos por medio de un gran amor a Cristo, que nos lleva a hacer cualquier sacrificio con tal de no ofender a Dios. La mirada de ese paraíso fue lo que hizo que María Goretti prefiriera morir antes de pecar. Mamá Asunta decía luego: hoy sí me he dado cuenta de cuán generoso es nuestro Señor para premiar a los que hacen sacrificio con tal de no ofenderlo a Él. Audiencia papal. Al día siguiente, Pío XII le concedió a Asunta una audiencia como las que concede a los jefes de Estado. Al verla llegar, se levantó de su sillón y se fue a la silla de ruedas a saludarla. Charlaron privadamente durante 20 minutos. Luego le regaló un cuadro muy artístico enmarcado en plata que ella tuvo en su habitación hasta la muerte. Al salir felicísima de aquella audiencia decía: lo que el Santo Padre me dijo, eso no se lo cuento a nadie. Es para mí como un secreto de confesión. La urna. Para la canonización fue llevada nuevamente a Roma la urna con los restos de María Goretti y expuesta en varios de los templos más famosos de la ciudad, a donde llegaron miles de peregrinos a visitarla y a encomendarse a la nueva santa. En el viaje de vuelta hacia Netuno, se fue deteniendo la urna en las ciudades por donde pasaba, y allí recibió las señales de simpatía y de devoción de gran cantidad de personas devotas. Oleada de simpatía, pero lo más importante fue que la canonización de esta sencilla niña campesina, martirizada por defender su castidad, suscitó una oleada mundial de simpatía, y en todos los países y continentes se le erigieron altares y se fundaron asociaciones juveniles que tienen por fin imitar sus ejemplos de virtud, hasta el heroísmo por defender la castidad.
y los favores y gracias que ella ha obtenido de nuestro Señor a favor de quienes le rezan con fe son verdaderamente admirables e incontables. Durante el Concilio Vaticano, 1800 obispos fueron a visitar la tumba de María Goretti y a encomendarse a ella, y dejaron sus firmas estampadas en el libro de recuerdos de su santuario. Le encomendaron especialmente la niñez y la juventud de su diócesis, que en estos tiempos modernos corren tan espantosos peligros de corrupción. En Netuno, donde están sus restos, le levantaron un hermoso santuario en su honor, que es visitado por fieles devotos de todo el mundo. Los milagros de María Goretti para su canonización. Para la canonización de María Goretti, la Santa Sede aceptó dos milagros como inexplicables por la ciencia humana. El primer milagro fue el del obrero José Cupo, que el 8 de mayo de 1947 estaba haciendo estallar con dinamita una roca cerca de Roma, y se le vino un inmenso bloque de piedra que le destrozó completamente el pie derecho y le produjo una fuerte hemorragia interna en la pierna. De hecho, el pie se le hinchó de manera impresionante. El tratamiento habría sido sumamente largo y costoso, pero él rezó y se encomendó con toda fe a María Goretti, a la que le tenía mucha devoción. Esa noche se le apareció ella en sueño y lo consoló, y le prometió que haría desaparecer el mal. Cuando después de media hora se despertó, el pie estaba completamente curado, como si nada le hubiera pasado. Los médicos no pudieron explicar semejante curación instantánea. El segundo milagro para su beatificación y canonización fue el de Ana Grossi, también en Roma, la cual en abril de 1947 sufrió de una inflamación en el pecho que casi le impedía respirar. La inflamación iba en aumento y las drogas no le producían ninguna mejoría. El día 4 de mayo empezó a encomendarse con toda fe a María Goretti, pidiendo su ayuda y curación, y al día siguiente estaba completamente curada. Los médicos que la habían tratado no lograron explicarse cómo se produjo esa curación rapidísima y total. Después, en muchísimos sitios del mundo, las personas devotas han obtenido de Santa María Goretti que les obtenga de Dios admirables favores para la salud del cuerpo y especialmente para librarse de peligros para el alma. La juventud que se encomienda a ella obtiene la gracia de apreciar mucho la santa pureza, de lograr defenderla y de observar una buena conducta agradable a Dios nuestro Señor. La vida de Santa María Goretti, capítulo 11, la impresionante biografía de Alejandro. Quizás uno de los mayores frutos que produjo el martirio de María Goretti fue la conversión de su asesino Alejandro. Cuando se supo la noticia del asesinato de la niña, fue llamado el dueño de la finca, conde Mazzoletti, el cual hizo que un guardaespaldas suyo y un campesino custodiaran a Alejandro. Luego llegaron otros campesinos con escopeta, picas y machete para custodiar la casa y que no escapara el asesino. Más tarde se hicieron presentes los policías, los cuales, admirados al verlo en la cama, le preguntaron: ¿qué le pasa? Sin levantarse de la cama, Alejandro les respondió: estoy enfermo, me dio el paludismo. ¿Sabe lo que ha sucedido en esta casa? No, no, ¿qué ha pasado? Marieta ha sido apuñalada delante de la puerta de esta habitación y todavía dice que no sabe nada. No sé nada. Ante la respuesta, el conde Mazzoletti le gritó: Alejandro, dígame dónde tiene el arma. Ante la insistencia y después de algunas amenazas, indicó el lugar. Era un punzón o chuzo puntiagudo y estaba detrás de una caja grande de madera. Tenía unos 25 centímetros de largo. Era de acero y muy afilado. Estaba manchado de sangre. Cuando los policías llevaban a Alejandro por esos caminos polvorientos, la gente le lanzaba piedra. La sentencia
Fue metido en una oscura cárcel y sentenciado a 30 años de prisión. Apenas tenía algo más de 18 años. Si hubiera tenido más edad, habría sido condenado a pena de muerte. Fue llevado a la temible cárcel Regina Coeli en Roma, después a Sicilia y más tarde una prisión de Córcega. Antes de la sentencia, recibió la visita de su papá, que le llevó una canasta de fruta, unos alimentos y algunos dineros. Nunca más se volvieron a ver. Descripción tenebrosa. Alejandro describe así su estadía en la cárcel. Esta descripción debería infundir temor en muchos que tienen peligro de cometer abusos sexuales y los debería apartar de semejante crimen que trae terribles consecuencias. Oigamos sus palabras. Lo primero que ordenaba la sentencia del juez contra mí era que debía estar durante 3 años aislado de todo, sin tener trato con nadie. Es algo para volverse uno loco. No puede haber pena mayor, siempre solo, con sus propios pensamientos, siempre en silencio. Al principio me mantenía obstinado, terco, encaprichado en mi maldad y daba al tribunal respuestas mentirosas. Le decía que siendo la vida tan dura en el campo, había cometido el crimen para que me llevaran a la cárcel y así tener comida gratis. Y hasta llegué a inventar a Marieta calumnia, diciendo que ella, con tal de que no la matara, me había prometido acceder a mis malvadas peticiones, lo cual era totalmente mentiroso. Profundamente arrepentido de estas calumnias, me retracté solemnemente bajo juramento ante el santo crucifijo. Cada vez que pienso en estas mentiras tan grandes y que yo habría podido morirme sin retractarme de ellas, siento un escalofrío por todo el cuerpo. Pobrecita ella, pura como el agua cristalina de una fuente, y mis calumnias hubieran impedido su glorificación. Era como matarla de nuevo. Visita provechosa. Un día vino a visitarme a la cárcel Monseñor Blandini, obispo de Noto. Era ya muy anciano y apenas podía andar. Sin embargo, quiso hacer esta obra buena y vino personalmente a verme. Se le caían las lágrimas de compasión. Su visita me conmovió profundamente y me movió al arrepentimiento. Un sueño consolador. En el tercer año de mi aislamiento total, tuve un sueño que me llenó de consuelo. Si no hubiera sido por esto, me habría enloquecido de tanto sufrimiento. Mi mente se llenaba de pensamientos de desesperación y cada día eran más y más, hasta que una noche tuve un sueño. Vi que me hallaba en un jardín, en medio de un montón de flores blancas y azucenas. Vi descender a Marieta, bellísima, vestida de blanco. Recogía las azucenas, me las ofrecía y me decía, tómala. Y sonreía como un ángel. Animado por esta sonrisa y sin pensar siquiera en arrodillarme y pedirle perdón, recibí las azucenas que ella me ofrecía hasta formar un enorme ramillete. Entonces me di cuenta que las azucenas se iban transformando en llamas. Marieta sonrió de nuevo y desapareció. Al despertarme me dije, yo me salvaré. Marieta ha venido personalmente a visitarme y a concederme su perdón. Estoy seguro de que ella ruega por mí. Desde aquel día ya no sentí más el horror y la desesperación de mi vida pasada. Esto fue a finales del año 1906. Esta maravillosa visión fue ablandando mi corazón y preparando mi conversión. Era un verdadero regalo del cielo conseguido por María Goretti. Encuentro admirable. Después de 27 años de prisión, rebajaron 3 por buen comportamiento. Al salir Alejandro de la prisión, su visita fue para Asunta, la mamá de la niña asesinada. Se le presentó humildemente y le dijo, perdóneme, por favor, Asunta. ¿Me perdona? Claro que sí. Si la niña Marieta lo perdonó, ¿cómo no lo voy a perdonar yo?
Y aquella noche de Navidad de 1934, los fieles de Corinaldo vieron entusiasmados a mamá Asunta y Alejandro Serenelli, arrodillados juntos en el comulgatorio del templo, recibiendo la Sagrada Comunión. La madre de María Goretti le había invitado a pasar juntos la Navidad. Tenía 47 años. Los primeros años de libertad trabajó como albañil en pueblos cercanos. Religioso, queriendo retirarse del mundo y dedicarse a hacer penitencia y oración, escribió a los padres capuchinos pidiéndoles que lo admitieran en un convento como hermano lego. En 1936 fue admitido. Cambió su nombre por el de Fray Esteban, hizo penitencia durante muchos años y escribió una petición de perdón a todos los que había escandalizado con su crimen. Decía así: yo pido perdón al mundo entero por mi mala acción contra María Goretti y ruego encarecidamente a todos que se alejen de malos espectáculos y de lecturas pornográficas, porque hacen mucho mal, y que huyan siempre de los peligros y ocasiones de pecar. Final pacífico. En el convento, a la cabecera de su cama, tenía un cuadro de María Goretti. Alejandro se encomendaba a ella cada día y le decía: Marieta, no te olvides de cumplir tu promesa de llevarme al paraíso. Ya muy anciano y lleno de achaques, fue llevado a la casa de religiosos ancianos en la ciudad de Macerata. Allí entregó su alma a Dios el 6 de mayo de 1970, a la edad de 89 años, después de confesarse y recibir la unción de los enfermos y la Sagrada Comunión. ¿Por qué Alejandro llegó a ser criminal? Los pecados no suceden sin más ni más. Todo tiene graduación y una preparación. El sistema nervioso de Alejandro había venido teniendo muy fuertes tensiones. Cuando apenas tenía unos pocos meses de nacido, perdió a su madre, que murió sin que él lograra conocerla, y el pobre niño creció sin el amor de la madre, lo que produjo fuertes tensiones en su sistema nervioso. Su hermanito mayor era seminarista, pero un día, siendo muy niño, vio a una mujer víctima de un tremendo ataque de epilepsia, convulsionando horriblemente, y el impacto de esta escena fue tan fuerte que tuvieron que llevarlo por unos meses a un sanatorio de enfermos mentales. La angustia de esta enfermedad llevó a la mamá a su muerte. Esta señora sufría de profundas depresiones nerviosas, y un día, cuando Alejandro tenía apenas unas semanas de nacido, ella, desesperada ante tanta pobreza, se fue a echarlo entre un pozo para que se ahogara. Su hermano mayor la atajó y le dijo: mamá, ¿qué va a hacer? Ella respondió: es preferible que este niño muera a que tenga que criarse en medio de tanto sufrimiento. Alejandro pues creció sin amor materno. Más tarde decía: no he tenido una madre que me cuidara, y mi padre estaba tan ocupado en sus labores del campo que no tuvo tiempo para enseñarme la religión y moral. Malas influencias, añadía. De catecismo aprendí muy poco. Un tiempo estuve trabajando con unos hombres en un puerto, y de ellos aprendí muchas maldades. Las malas compañías me hicieron un gran daño. Sentía que mi vida espiritual iba empeorando y me volvía cada vez menos sociable. No tenía ningún amigo. Durante los años que trabajó con los hombres del puerto, oyó muchas malas conversaciones y leyó revistas pornográficas y periódicos sensacionalistas que hablaban de crímenes y abusos sexuales. Un día vio desde su ventana cómo asesinaban horriblemente a un hombre, y esto le produjo un verdadero desequilibrio nervioso. Pero Alejandro no era totalmente malo. Iba a misa los domingos y algunas veces rezaba el rosario con la familia. Era así un carácter cerrado, solitario, y huía del trato con los demás, y lo peor, se encerraba en su habitación a leer revistas indebidas y dañosas, y eso le hacía un enorme mal. Su última carta. Al morir dejó una carta que decía: mi gran mal en la juventud fue que me dediqué a lecturas de revistas y periódicos que incitaban al mal.
Estas lecturas me hicieron emprender el camino del mal que me condujo a la perdición. Al leer las revistas malas y los periódicos sensacionalistas, veía que la mayor parte de los jóvenes se dedicaban a la maldad y decidí imitarlo. Es verdad que estaba rodeado de personas piadosas y buenas, pero yo, movido por una fuerza malévola y brutal, me enceguecí y seguía por el camino de la maldad. En mi juventud cometí un crimen atroz, asesiné a una joven santa, María Goretti, pero ella me perdonó y rogó por mí y me obtuvo la conversión. Siguieron casi 30 años de prisión. Por no tener los 21 años de edad, no me sentenciaron a pena de muerte o a cadena perpetua. Acepté la sentencia merecida y expié resignado mi culpa. La pequeña María fue verdaderamente mi luz y mi protectora. Con su ayuda me comporté bien los 27 años de cárcel y me esforcé por vivir honestamente cuando volví a la vida de libertad. Los religiosos capuchinos, siguiendo los ejemplos de caridad de su fundador San Francisco de Asís, me recibieron no como un criado o empleado, sino como un hermano, y con ellos he vivido casi 30 años. Ahora espero ser admitido a la visión de Dios, poder abrazar en la eternidad a mis seres queridos y estar cerca de mi ángel protector y de su mamacita Asunta. Mi gran deseo es que quienes leen esta carta aprendan a huir del mal y a obrar el bien siempre. Piensen desde jóvenes que los mandamientos de la religión no son algo que se pueda despreciar o dejar a un lado, sino el único camino que lleva a conseguir una eternidad feliz, paz y bien. Una estatua bien curiosa. Con los ahorros que hizo trabajando varios años como albañil, antes de entrar de jardinero al convento de los padres capuchinos, Alejandro mandó hacer una estatua que perpetuara su amor y agradecimiento a María Goretti. La estatua representaba a la santa de pie con un ramo de azucena y a él vestido de presidiario, de rodillas y pidiéndole humildemente perdón. Este conjunto gustó mucho a los religiosos capuchinos y lo colocaron en una capilla del convento donde él vivió, capilla que la gente ha llamado la capilla del perdón. Cambio radical. Desde entonces, la imagen de Alejandro, que cometió un horrendo crimen y estuvo muchísimo tiempo en la cárcel y se arrepintió sinceramente y expió sus pecados con sufrimiento y buen comportamiento, y en los últimos 30 años de su vida tuvo un comportamiento ejemplar, acompaña en muchísimos sitios la imagen de la inocente y santa mártir de la pureza, María Goretti. Qué buen ejemplo, no solo para los que han cometido crímenes y pagan sus maldades en cárceles o con una vida llena de remordimiento, sino también para todos nosotros que tenemos la conciencia tan manchada por tantas y tan repetidas faltas y pecados, ya que todos somos pecadores y ninguno de nosotros puede lanzar la primera piedra creyéndose sin pecado. Qué lección tan importante, que con arrepentimiento y ofreciendo luego los sufrimientos y posterior buena conducta, se pueda remediar una anterior vida de pecado y llegar a la santidad. Cuando Alejandro murió, había en su mesa numerosas cartas llegadas de todo el mundo, pidiéndole que orara a María Goretti para obtener diversos favores que las personas necesitaban. Existía el convencimiento de que ahora su vida ya no era desagradable a Dios, sino muy agradable a causa de su arrepentimiento y en su penitencia. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Gloria a Dios. Amén. La vida de Santa María Goretti, capítulo 12. ¿Qué hizo mamá Asunta después de la muerte de María Goretti? Muerta y sepultada su hija, mamá Asunta volvió otra vez a su aldea natal, Corinaldo. Se había ido con un esposo lleno de vida y sus hermosos hijitos. Ahora volvía viuda, en total pobreza, con solo sus hijos varones. La niñita María había sido asesinada
y las otras dos niñas, Ercilia y Teresa, las tuvo que dejar en Roma en un orfanato de niñas pobres que un santo sacerdote le consiguió. El viaje de Netuno a Corinaldo fue doloroso porque no tenía dinero y aunque la policía de Roma le ofreció darle un pasaje gratis hasta su pueblo, sin embargo tuvo que esperar 3 días a que le concedieran ese tiquete. 3 días en la estación, comiendo lo poco que la policía le daba para ella y sus hijitos. En Corinaldo se empleó como ama de casa de varios señores, como por ejemplo el alcalde y el conde Brunori, y al fin entró de ama de casa del señor cura párroco, y allí en la casa cural estuvo desde 1929 hasta 1944, siendo la encargada de la casa cural de 4 párrocos sucesivos, hasta que en 1944 rodó por una escalera, se rompió la cadera y tuvo que ser internada en un hospital. En adelante tenía que andar con muleta y cuando su hija fue canonizada ya asistió en silla de ruedas. Ella decía, qué feliz fue en aquellos años atendiendo a 4 santos sacerdotes. Mi gran deseo era morir en este santo oficio. Imagínese lo triste que me puse cuando me partí la cadera y tuve que alejarme de la casa cural. Desde entonces vivió con su hija Ercilia en una casa contigua a la casa rural. Sus sufrimientos fueron muchos y muy grandes a causa de sus continuas enfermedades. Cuando alguien le aconsejaba que pidiera a su hija María Goretti que le consiguiera la curación, decía, cielo santo, sería necesario hacerme un milagro muy grande, curándome de pies a cabeza, porque mi enfermedad es por todo el cuerpo. Es que Dios a las personas que desea llevarlas a mayor santidad les permite más sufrimiento para que su premio en la eternidad sea más grande. Así lo hizo con su Hijo Jesucristo y con la Madre Santísima María. Pero Dios le concedió una fortaleza extraordinaria. Las numerosas personas que la visitaban se quedaban admiradas de su gran paciencia para responder las continuas preguntas que le hacían y de su continua tranquilidad y gran paz. Ella influyó muchísimo en la santidad de María Goretti y en su vida se cumplió la descripción que el hermoso libro de los Proverbios en el capítulo 31 hace de la auténtica madre de familia. El mismo Alejandro Serenelli declaró, para mí la señora Asunta era una verdadera santa. Cuando en el tribunal el juez le preguntó, ¿perdona al asesino de su hija? Ella respondió, sí, señor, lo perdono. Y al oír que alguien protestaba, añadió, y si no perdonamos, ¿cómo podemos pedir perdón a Dios? Nostálgicos recuerdos, cuando recordaba que algunas veces gritó a su hijita María y que una vez hasta le lanzó un zapato, suspiraba y decía, la culpa no era de ella, que era tan buenecita, es que mis nervios estaban destrozados ante tantos problemas que se me presentaban. Ella era una santa, siempre obediente y buena. La muerte. Al anochecer del 8 de octubre de 1954, 4 años después de la canonización de su hija, tras una larga y dolorosa enfermedad y habiendo recibido la bendición especial que el Papa Pío XII le enviaba desde Roma, a los 88 años de edad expiró santamente y voló a recibir el premio de las almas amigas de Dios en la eternidad feliz. En los últimos días repetía frecuentemente, Marieta, ven a llevarme. Los funerales de Mamá Asunta. Dice Alejandro, recibí un telegrama de su hija Ercilia en el que me informaba que la señora Asunta estaba muy grave. Salí inmediatamente, no podía faltar. Era el último encuentro, el testimonio último de mi reconocimiento y afecto. Llegué a Corinaldo al anochecer, subí con emoción la escalera, pero ya estaba muerta. Entonces me arrodillé ante ella, besé cariñosamente su mano y recé de corazón por su bendita alma. Unos meses antes nos habíamos tomado una fotografía los dos y le había dicho, Asunta, nos hemos vuelto viejos
Y ella me respondió: tenemos que darle gracias a Dios que nos haya permitido vivir tantos años. Al funeral asistieron 6 obispos, muchos sacerdotes y una enorme cantidad de fieles. La enterraron en la cripta del templo parroquial, a donde tantas veces había llevado a sus hijitos a rezar. Cuando canonizaron a María, ella exclamó emocionada: ¡qué honor! Pude acompañar a mi hijita desde su nacimiento en la tierra hasta su canonización. El cardenal Spellman de Nueva York pidió que le regalaran la camándula con la cual rezaba Asunta el rosario, y en adelante él lo rezó siempre con esa camándula. En 1929, Asunta había hecho un documento con el cual regalaba a los padres pasionistas de Netuno los restos de su hija María, y ellos le levantaron allí un santuario a la pequeña mártir. Epílogo: los pontífices y María Goretti. El Papa Pablo VI fue en peregrinación al sepulcro de María Goretti en 1969 y ante su tumba estuvo largo rato rezando. Luego envió un mensaje al mundo diciendo: al recordar con reverencia la historia sangrienta de esta heroína, queremos recordar a la juventud que la pureza todavía es posible, que es necesario conservarla a pesar de las burlas de los demás, conservarla cueste lo que cueste, que el premio reservado por Dios a las personas castas es inmensamente grande. Juan Pablo II hizo 2 visitas a María Goretti. En 1979, delante de 50.000 personas, celebró la misa en la plaza frente al santuario de la Santa en Netuno, y en su sermón dijo: admirable que una niña de solo 12 años prefiera morir antes que ofender a Dios. Sus palabras antes de morir son impresionantes. No, no se puede hacer esto porque ofende a Dios. Vosotras jóvenes, mirad este ejemplo maravilloso de María Goretti y no permitáis que se falte el respeto de vuestra pureza. En 1990, al cumplirse el primer centenario del nacimiento de María Goretti, el Papa Juan Pablo II visitó la casa donde fue martirizada y desde allí dirigió este mensaje: he venido en peregrinación a esta casa a los 100 años del nacimiento de María Goretti para dar gracias a Dios por la heroica fe de esta joven mártir, a la que el Papa Pío XII la llamó la Santa Inés del siglo XX, porque así como en los primeros siglos de la Iglesia, la niña Santa Inés ofreció su vida en el martirio por conservar su castidad, así en este siglo la mártir Goretti aceptó la muerte por defender su virginidad. Una sencilla campesina se ha convertido en modelo para imitar en todos los países del mundo. Ella, que conoció los sufrimientos de una vida muy pobre, con el trabajo agotador del campo, sigamos sus buenos ejemplos y ganémonos un buen puesto en el cielo, cumpliendo exactamente los deberes de cada día y prefiriendo antes morir que pecar. Dios ha revestido de honor a una niña pobre del campo, porque ella prefirió conservar la amistad con nuestro Señor, aun a riesgo de tener que sacrificar su vida. Dios le dio la fortaleza para seguir lo que le pedía su conciencia y preferir la muerte con tal de defender su pureza virginal. María Goretti está ahora en la gloria celestial, junto con tantas personas jóvenes que prefirieron cualquier sacrificio, por grande que fuera, con tal de conservar su castidad. Gloria a Dios. Amén.